Cuando me casé, no mencioné que había heredado 3 apartamentos de mi abuela. Y gracias a Dios que me quedé callada, porque apenas una semana después, mi suegra apareció con un notario. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció al instante. Me llamo Ashley Walker y, a los 29 años, heredé 3 apartamentos de lujo de mi abuela, Evelyn. Aunque recién casada con Ethan Miller, decidí mantener en secreto esta inesperada fortuna, a pesar de dudar si era lo correcto. Gracias a Dios que escuché a mis instintos porque, tan solo 7 días después de nuestra luna de miel, mi suegra, Victoria, apareció en nuestra puerta con un notario y documentos en mano. Esa corazonada salvó mi futuro financiero de maneras que nunca imaginé. Antes de contarles cómo mi suegra casi se lo lleva todo, dejen un comentario diciéndome desde donde me están viendo, y suscríbanse si alguna vez han tenido que proteger lo que es legítimamente suyo. Mi relación con mi abuela, Evelyn, era algo especial. Nacida en 1935, alcanzó la mayoría de edad en una época en la que no se esperaba que las mujeres fueran financieramente independientes, pero Evelyn desafió esas expectativas. Después de que mi abuelo muriera inesperadamente en 1963, se quedó sola con un pequeño pago del seguro y una montaña de preguntas sobre su futuro. Nunca pongas tu seguridad financiera en manos de otra persona, me dijo innumerables veces durante mi infancia, ni siquiera en alguien a quien ames. En lugar de volver a casarse, como todos esperaban, la abuela Evelyn aceptó un trabajo como secretaria en una empresa inmobiliaria. Allí, observó cómo funcionaba el mercado, estudiando cuidadosamente patrones y oportunidades que otros pasaban por alto. Cuando el mercado bajó a principios de la década de 1970, usó sus ahorros para comprar su primera propiedad, un pequeño apartamento en lo que entonces era un barrio ignorado. Durante décadas, continuó con esta estrategia, comprando barato cuando otros tenían miedo y conservando las propiedades mientras su valor crecía. Para cuando yo estaba en la universidad, la abuela había construido una modesta cartera, pero yo no tenía idea de su verdadera magnitud. Éramos cercanas, la visitaba todos los domingos para tomar café y bollos caseros, pero mantenía sus asuntos financieros en privado, incluso de la familia. Cuando le diagnosticaron cáncer hace 2 años, todo cambió. Los 6 meses de su enfermedad nos unieron aún más. Me mudé a su habitación de invitados para ayudar con su cuidado, y durante esas noches tranquilas, comenzó a compartir más de su sabiduría de vida. Ashley, dijo una noche mientras veíamos la puesta de sol desde su balcón, he construido algo de lo que estoy orgullosa, y pronto será tuyo. Pero prométeme que serás inteligente al respecto. Supuse que se refería a objetos sentimentales o quizás a una modesta cuenta de ahorros. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, quedé devastada. El duelo me consumió por completo durante semanas. No fue hasta la lectura de su testamento que entendí lo que me había estado diciendo. A mi nieta, Ashley Walker, le dejo toda mi cartera de bienes raíces, que consta de 3 propiedades, leyó el abogado, deslizándome una carpeta sobre la mesa. La abrí con manos temblorosas para encontrar las escrituras de 3 apartamentos totalmente pagados, un lujoso apartamento de 2 habitaciones en el centro valorado en casi $950.000, un condominio frente al mar en una zona exclusiva valorado en $1,2 millones, y uno más pequeño de una habitación en un barrio prometedor valorado en unos $500.000. Los 2 primeros estaban actualmente alquilados a inquilinos a largo plazo con excelentes historiales de pago, mientras que el tercero había sido el hogar de la abuela. Esto no puede ser correcto, susurré, mirando a su abogado, Robert Davis, quien había manejado sus asuntos durante décadas. Tu abuela era una inversora excepcionalmente astuta, explicó Robert con una sonrisa amable. Quería que tuvieras independencia financiera, sin importar lo que la vida te deparara. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, reuniones con administradores de propiedades e intentos de asimilar que de repente era propietaria. Los ingresos por alquiler de las 2 propiedades arrendadas ascendían a poco más de $7.000 mensuales, más que suficiente para cubrir los impuestos sobre la propiedad, el seguro y los costos de mantenimiento, con mucho de sobra. El tercer apartamento, decidí, sería mi santuario personal, un lugar para sentirme cerca de la abuela mientras resolvía mis próximos pasos. No le conté a nadie sobre mi herencia inmediatamente. Relaciones pasadas me habían enseñado algunas duras lecciones sobre cómo el dinero puede cambiar las dinámicas. Un exnovio una vez tomó prestados miles de mis ahorros sin preguntar, alegando más tarde que, como éramos pareja, mi dinero era nuestro dinero. Otro me había presionado sutilmente para cubrir más gastos una vez que supo que mi salario era más alto que el suyo.
Estas experiencias me hicieron cautelosa. Cuando conocí a Ethan, 6 meses después del fallecimiento de la abuela, todavía estaba procesando tanto mi duelo como mi nueva realidad financiera. Él sabía que había heredado el apartamento de mi abuela, donde ahora vivía, pero nunca mencioné el alcance total de lo que ella me había dejado. No fue un engaño deliberado, solo un detalle que no estaba lista para compartir hasta que me sintiera segura en nuestra relación. Ethan era encantador, ambicioso y amable. Como ejecutivo de marketing para el negocio de su familia, provenía de un entorno de comodidad, sino de riqueza absoluta. Conectamos inmediatamente por nuestro amor compartido por los documentales históricos y la comida picante. A diferencia de relaciones anteriores que se desarrollaron lentamente, las cosas con Ethan se movieron rápida e intensamente. A los 3 meses de salir, ya me preguntaba si él podría ser el indicado. A los 6 meses, estábamos discutiendo el matrimonio. A pesar de todo, mantuve mi independencia financiera, pagando mi parte de nuestros gastos mientras administraba mis propiedades discretamente por mi cuenta. Los ingresos del alquiler iban a una cuenta separada, intacta, excepto para gastos e inversiones relacionados con la propiedad. A veces, a medida que nuestra relación se profundizaba, me quedaba despierta preguntándome si debería contárselo todo. Mantener este secreto era una violación de la confianza, o era simplemente una protección prudente hasta que supiera con certeza que estábamos hechos para durar. La voz de la abuela parecía susurrarme al oído durante estos momentos de duda: la independencia financiera no es algo que se comprometa, Ashley, por nadie. Ethan me propuso matrimonio en la víspera de Año Nuevo, solo 9 meses después de habernos conocido. El anillo era hermoso, un diamante reliquia familiar, engastado en una moderna banda de platino. Allí de pie, con los copos de nieve cayendo a nuestro alrededor en el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita, dije que sí sin dudarlo. No puedo esperar para construir nuestro futuro juntos, dijo, deslizando el anillo en mi dedo. Vamos a tener una vida increíble. Esa noche, mientras celebrábamos con champán en mi apartamento, el apartamento de la abuela, casi le cuento sobre la herencia. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero algo me detuvo, un susurro de cautela que no podía explicar del todo. Ethan provenía de lo que él llamaba dinero cómodo. Su padre, George, había construido una exitosa firma de marketing que ahora empleaba a 30 personas, incluido Ethan como director creativo. Su madre, Victoria, provenía de una familia con dinero de antaño y nunca había trabajado un día en su vida, dedicándose en cambio a juntas de caridad y clubes sociales. Los conocí formalmente como la prometida de Ethan en una elegante cena en su mansión suburbana. La casa era impresionante: 5 habitaciones, una piscina y un garaje para 3 coches que albergaba vehículos de lujo. Victoria me saludó con besos al aire y una mirada crítica que parecía evaluar todo, desde mis zapatos hasta mi postura. Entonces, Ashley, dijo durante los aperitivos, Ethan nos dice que trabajas en el mundo editorial. Eso debe ser interesante. La forma en que dijo interesante dejó claro que lo encontraba cualquier cosa menos eso. Amo mi trabajo, respondí sinceramente. Como editora para una editorial de tamaño mediano, ganaba un salario respetable que me había permitido vivir cómodamente, incluso antes de la herencia de la abuela. ¿Y tu familia? Ethan mencionó que tus padres viven fuera del estado. Sí, mis padres están en Arizona. Se jubilaron allí el año pasado. Victoria asintió, tomando un sorbo de su vino. Y vives en el antiguo apartamento de tu abuela, ¿verdad? Qué pintoresco conservarlo en la familia. Había algo en su tono, una sutil indagación, que me alegró de no haber revelado más. Durante toda la noche, Victoria hizo preguntas aparentemente inocentes sobre mis finanzas, mis aspiraciones profesionales y mis antecedentes familiares. Cada vez, di respuestas honestas pero vagas, sintiéndome cada vez más incómoda con su interés en mi situación financiera. La planificación de la boda se convirtió en un campo de batalla de voluntades. Victoria tenía opiniones firmes sobre todo, desde el lugar hasta los arreglos florales. Cuando sugerí una ceremonia modesta en una biblioteca histórica, ella se burló. Los Miller siempre se han casado en la Catedral de San Marcos, seguido de una recepción en el Hotel Windsor, me informó. Es tradición. Ambos lugares estaban muy por encima del presupuesto que Ethan y yo habíamos discutido, pero cuando mencioné esto, Victoria desestimó mis preocupaciones. Contribuiremos, por supuesto. Una boda Miller es un reflejo de la familia.
Me encontré en la incómoda posición de revelar mis capacidades financieras o aceptar su ayuda, y las condiciones que inevitablemente vendrían con ella. Al final, acepté la catedral, pero insistí en un lugar de recepción diferente que estuviera más acorde con nuestro presupuesto, alegando que tenía un significado especial para nosotros como pareja. El día de nuestra boda fue hermoso, pero tenso. Las miradas de desaprobación de Victoria a mis elecciones, desde mi vestido menos tradicional hasta la banda que habíamos seleccionado, apenas se disimulaban. Aún así, cuando Ethan tomó mis manos y recitó sus votos, nada más importó. Me estaba casando con el hombre que amaba. Decidimos mantener finanzas separadas después del matrimonio, mientras abríamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Ethan no cuestionó este arreglo, explicando que sus padres habían hecho lo mismo durante su matrimonio. Mamá tiene el dinero de su familia, papá tiene el negocio, explicó. Siempre han mantenido las cosas separadas, y les funciona. Esto me alivió, aunque me pregunté si las finanzas separadas de Victoria eran verdaderamente independientes o si George controlaba todo, a pesar de la apariencia de división. Las primeras semanas de matrimonio fueron un torbellino dichoso. Pasamos la luna de miel en Grecia, regresando para establecer nuestro hogar juntos en mi apartamento, nuestro apartamento ahora. Ethan había vendido su loft del centro, usando las ganancias para actualizar nuestra cocina y baño. Fue durante estas renovaciones que noté la primera señal de alerta. Mientras discutíamos opciones con el contratista, Ethan mencionó casualmente futuras renovaciones que podríamos considerar. Eventualmente, querremos derribar esta pared, crear un espacio de concepto abierto, dijo, y cuando lleguen los niños, necesitaremos encontrar un lugar más grande de todos modos. Este apartamento tiene mucho valor sentimental para mí, le recordé. No estoy segura de querer hacer cambios tan drásticos. Él apretó mi mano. Por supuesto, cariño, lo entiendo. Pero ya sabes lo que dicen sobre el dinero familiar, cada generación debe construir sobre lo que vino antes. Mis padres comenzaron con la pequeña oficina de papá y la convirtieron en lo que es hoy. Deberíamos aspirar a hacerlo aún mejor para nuestros hijos. Su suposición casual sobre el dinero familiar y nuestro futuro me alegró cada vez más de haber mantenido mi herencia en privado. No era que Ethan pareciera codicioso, todo lo contrario, era generoso y trabajador. Pero había una expectativa en su voz, una certeza sobre cómo las familias deberían operar financieramente, que se hacía eco de los valores de su madre más de lo que se alineaba con los míos. A medida que esas primeras semanas se convirtieron en meses, continué administrando mis propiedades discretamente. El inquilino del apartamento del centro solicitó algunas reparaciones, que manejé a través de mi administrador de propiedades. El condominio frente al mar continuó generando excelentes ingresos por alquiler, y nuestro hogar, la más pequeña de las 3 propiedades pero la más significativa, se convirtió verdaderamente en nuestro mientras nos adaptábamos a la vida de casados. Sin embargo, mi decisión de mantener mi situación financiera en privado creaba una constante ansiedad de bajo nivel. ¿Estaba siendo deshonesta? ¿Estaba preparando nuestro matrimonio para el fracaso al ocultar información tan significativa? Estas preguntas me atormentaban, especialmente a medida que Victoria se convertía en una figura cada vez más presente en nuestras vidas. Victoria Miller estableció una rutina de visitas semanales casi inmediatamente después de que terminó nuestra luna de miel. Cada domingo por la tarde, llegaba precisamente a las 2, generalmente con algún pequeño regalo de inauguración que inevitablemente venía con comentarios. Estos paños de cocina son de Italia, dijo un domingo, presentando un paquete envuelto. Noté que los de tu cocina son bastante básicos. Otra semana, este cojín decorativo agregará un color muy necesario a tu sala de estar, querida. La paleta actual es tan monótona. Cada visita seguía el mismo patrón, críticas sutiles envueltas en la apariencia de amabilidad, seguidas de preguntas directas sobre nuestras finanzas, mi trabajo y nuestros planes futuros. Aprendí de Ethan que este comportamiento no era nuevo. Victoria había crecido rica, pero se había casado con George cuando él todavía estaba construyendo su negocio. El dinero de su familia había proporcionado la inversión inicial para su empresa, un hecho que aparentemente nunca le había dejado olvidar en 35 años de matrimonio. Mamá siempre ha sido protectora de los activos familiares, explicó Ethan después de una visita particularmente tensa. Hizo que papá firmara un acuerdo prenupcial que básicamente mantenía el dinero de su familia separado de cualquier cosa que construyeran juntos. ¿Es por eso que sigue preguntando por nuestras finanzas?, pregunté,
tratando de mantener un tono casual. Ethan se rió. Probablemente. Hizo lo mismo con mi hermana, Olivia, cuando se casó. Mamá es simplemente anticuada en cuanto a que el dinero familiar se quede en la familia. Esta revelación me hizo estar aún más decidida a mantener mi herencia en privado. Victoria claramente veía el matrimonio como una amenaza financiera potencial en lugar de una asociación, y no estaba ansiosa porque su atención se centrara en mis activos. A medida que pasaban las semanas, las útiles sugerencias de Victoria se extendieron más allá de la decoración del hogar a mi carrera y mis finanzas personales. La industria editorial es tan inestable en estos días, comentó durante una visita. ¿Has considerado algo más seguro? Quizás Ethan podría encontrarte un puesto en la empresa familiar. Estoy feliz donde estoy, respondí firmemente. Mi trabajo es muy estable y estoy a punto de recibir un ascenso el próximo trimestre. Victoria sonrió de esa manera que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, querida, pero siempre es bueno tener opciones, especialmente cuando empiezas a pensar en hijos. Los nietos Miller siempre han tenido lo mejor de todo. Sus comentarios sobre los hijos se hicieron cada vez más frecuentes, al igual que sus preguntas no tan sutiles sobre mis antecedentes familiares. El apartamento de tu abuela está en una zona decente, dijo una tarde mientras Ethan había salido a buscar el almuerzo. ¿Te dejó algo más? ¿Joyas familiares, quizás? Inversiones. Solo algunos artículos personales y recuerdos, respondí, deliberadamente vaga. La abuela era bastante práctica. Victoria asintió, claramente sin creerme. Los legados familiares son muy importantes de preservar. Los Miller siempre han sido cuidadosos en mantenerlos activos dentro de la línea familiar. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar en casa de Victoria y George. La hermana de Ethan, Olivia, y su esposo, Mark, también estaban presentes, junto con el hermano de George, Walter, y su esposa, Patricia. La conversación se había centrado en las inversiones inmobiliarias, con George discutiendo una propiedad comercial que estaba considerando para el negocio. Los valores de las propiedades en esa área están aumentando constantemente, comenté, basándome en el conocimiento que había adquirido administrando mis propias inversiones. Los ojos de Victoria se entrecerraron ligeramente. Pareces bastante conocedora de bienes raíces para alguien tan joven. Me encogí de hombros. He aprendido un poco administrando el apartamento de la abuela y tratando con la junta del condominio. Junta del condominio, repitió Victoria, dejando su copa de vino. Pensé que vivías en un edificio de apartamentos. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de mi desliz. Sí, técnicamente es un condominio. Solo es costumbre llamarlo apartamento. Interesante, murmuró Victoria. Ethan nunca mencionó que fuera un condominio. Esos pueden ser bastante valiosos, dependiendo de la ubicación. Rápidamente cambié de tema, pero el daño estaba hecho. Durante la semana siguiente, noté que las preguntas de Victoria se volvían más específicas, más directas. Comenzó a mencionar conocidos mutuos que vivían en mi edificio, comentando sobre ventas recientes en el área, incluso preguntando por los asesores financieros de mi abuela en caso de que alguna vez necesitáramos recomendaciones. Luego llegó el día en que la escuché hablar por teléfono mientras pensaba que yo estaba en la ducha. Había olvidado mi reloj en la encimera de la cocina y regresé sigilosamente a buscarlo cuando escuché la voz de Victoria, inusualmente intensa. Sí, necesito todo lo que puedas encontrar sobre el patrimonio de Evelyn Walker, estaba diciendo. Registros de propiedad, testamentos, todo. Mis fuentes sugieren que podría haber más que solo un apartamento. Sí, es importante. La seguridad familiar está en juego. Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza. Victoria estaba investigando activamente mi herencia. Cuando confronté a Ethan al respecto más tarde, él desestimó mis preocupaciones. Mamá solo está siendo mamá, dijo riendo. Probablemente quiere asegurarse de que los asuntos de tu abuela se manejaron correctamente. Hizo lo mismo con el negocio familiar del esposo de Olivia. ¿Y por qué sería eso asunto suyo?, pregunté, tratando de evitar que la ira se reflejara en mi voz. Ethan pareció sorprendido por mi tono. Ella solo es protectora con la familia. No significa nada. Pero sí significaba algo, y yo lo sabía. Al día siguiente, llamé a Robert Davis, el abogado de mi abuela,
que ahora se encargaba de mis asuntos, y programé una cita urgente. Necesito asegurarme de que mi herencia esté legalmente protegida, expliqué una vez en su oficina. Específicamente, quiero garantizar que estas propiedades permanezcan únicamente a mi nombre, independientemente de mi estado civil. Robert asintió, comprensivo. Tu abuela anticipó algo así. Por eso configuró las propiedades de la manera en que lo hizo, en un fideicomiso contigo como única beneficiaria. Pero podemos agregar salvaguardas adicionales si te preocupa. Durante la semana siguiente, actualizamos todas las protecciones legales en torno a mi herencia. Las propiedades se colocaron en un fideicomiso blindado que permanecería separado de los bienes conyugales. Actualicé mi testamento, establecí documentación clara de la naturaleza prematrimonial de la herencia y creé un rastro documental completo que resistiría cualquier desafío. Durante todo este proceso, la tensión en casa siguió aumentando. Las visitas de Victoria aumentaron en frecuencia, y Ethan se volvió cada vez más defensivo ante el comportamiento de su madre. Cada vez que intentaba establecer límites, él me acusaba de exagerar o de ser paranoica. Ella solo está tratando de conocerte mejor, insistió después de que Victoria pasara una hora interrogándome sobre la situación financiera de mis padres. Comencé a preguntarme si había cometido un terrible error al casarme con esta familia. Pero todavía amaba a Ethan, y esperaba que, con tiempo y límites claros, pudiéramos construir una relación saludable con sus padres. Poco sabía yo que Victoria ya estaba varios pasos por delante de mí, planeando un movimiento que lo sacaría todo a la luz. Ethan se fue a un viaje de negocios de una semana a Chicago un lunes por la mañana. Nos despedimos con un beso en la puerta, y él prometió llamar todas las noches. Intenta aprovechar este tiempo para conectar con mamá, sugirió mientras metía su maleta en el taxi. Quizás invítala a almorzar o algo así. Asentí sin comprometerme, secretamente aliviada de tener un respiro de la dinámica familiar. Mi plan era ponerme al día con el trabajo, tal vez hacer algo de mantenimiento en la propiedad frente al mar y disfrutar de algunas noches tranquilas a solas. Esa paz duró exactamente 2 días. El miércoles por la tarde, sonó el timbre. Cuando abrí, Victoria estaba allí con un hombre que no reconocí, un maletín de cuero en la mano y una expresión profesionalmente neutral en su rostro. Ashley, querida, exclamó Victoria con falsa calidez, espero que no estemos interrumpiendo nada importante. Este es el señor Thompson, nuestro notario familiar. ¿Podemos pasar? Antes de que pudiera responder, ella ya había pasado junto a mí al apartamento, seguida torpemente por el señor Thompson. En realidad, estaba en medio de una llamada de trabajo, mentí, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Quizás podrían volver más tarde? Esto no tomará mucho tiempo, me aseguró Victoria, dejando su bolso de diseñador en mi mesa de café e indicándole al señor Thompson que hiciera lo mismo con su maletín. En realidad, es bastante importante para la familia. Permanecí de pie mientras ellos se ponían cómodos en mi sofá. Victoria llevaba uno de sus típicos atuendos de almuerzo con las amigas, un costoso traje color crema con joyas de oro y el cabello perfectamente peinado. Parecía preparada para una reunión de negocios en lugar de una visita casual. ¿De qué se trata exactamente esto?, pregunté, cruzando los brazos. La expresión de Victoria cambió a una de simpatía preocupada. Se trata de la seguridad familiar, querida. Como Millers, tenemos ciertas responsabilidades para proteger lo que generaciones han construido. Asintió al señor Thompson, quien abrió su maletín y sacó varios documentos de aspecto oficial. Estos son simples documentos de fideicomiso familiar, continuó Victoria con suavidad. Todos los activos Miller están protegidos a través de nuestro fideicomiso familiar. Ahorra enormemente en impuestos y asegura que todo permanezca dentro de la línea familiar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y esto cómo me concierne, exactamente? Bueno, como esposa de Ethan, ahora eres parte de la familia, explicó con una sonrisa tensa. Y recientemente nos hemos dado cuenta de que tienes algunos activos que deberían estar debidamente protegidos. La revelación me golpeó como un camión. ¿Me investigaste? Victoria agitó una mano manicurada con desdén. Hice algunas averiguaciones, sí. Es estándar para la familia. Y parece que tu abuela fue bastante generosa, ¿no es así? 3 propiedades, no solo una. Bastante impresionante para una secretaria acumular tanto.
El desprecio en su voz cuando dijo secretaria hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve una expresión neutral. Los asuntos de mi abuela son privados, al igual que mi herencia. Nada es verdaderamente privado cuando la seguridad familiar está en juego, replicó Victoria. Estos documentos simplemente transfieren tus propiedades al fideicomiso familiar Miller para su protección. Seguirás teniendo acceso a todo, por supuesto, pero con el beneficio adicional de los asesores financieros de nuestra familia y las ventajas fiscales. El señor Thompson deslizó los papeles hacia mí con una sonrisa de disculpa. Si pudiera firmar aquí, e inicialar cada página, dijo en voz baja. Tomé el documento y escaneé la primera página, con el corazón latiendo con fuerza. El lenguaje legal era complejo, pero la intención era clara, esto transferiría efectivamente el control de mis propiedades al fideicomiso familiar Miller, con Victoria y George como fideicomisarios principales. ¿Sabíais en que estabas planeando esto?, pregunté, mirando directamente a Victoria. Un destello de algo, irritación, quizás, cruzó su rostro. Ethan comprende las obligaciones familiares. Sabe que estos asuntos se manejan mejor por aquellos con experiencia. En otras palabras, no, Ethan no tenía idea de que su madre estaba aquí tratando de obtener el control de mi herencia. Estas propiedades ya están en un fideicomiso, le informé, dejando los papeles. Mi abuela lo estableció antes de su muerte. La sonrisa de Victoria se tensó aún más. Un fideicomiso familiar limitado no puede proporcionar la protección y las ventajas que el nuestro sí puede. Nuestro equipo financiero maneja millones en activos. Pueden maximizar tus rendimientos de maneras que el abogado de poca monta de tu abuela nunca podría. Justo en ese momento, sonó mi teléfono, el tono de llamada de Ethan. Lo levanté, aliviada por la interrupción. Hola, ¿todo bien?, llegó su voz. Mamá me envió un mensaje diciendo que pasaría a dejar ese álbum de bodas. Miré a Victoria, quien mantuvo su expresión agradable a pesar de haber sido atrapada en una mentira. Tu madre está aquí, confirmé, poniendo el teléfono en altavoz, junto con un notario llamado señor Thompson. Han traído algunos documentos para que firme, transfiriendo mi herencia a su fideicomiso familiar. Una pausa. ¿Qué herencia? Victoria intervino con suavidad. Ethan, cariño, solo le estaba explicando a Ashley los beneficios de nuestra protección financiera familiar. Parece que su abuela le dejó una cartera considerable, 3 propiedades valiosas que se beneficiarían de una gestión adecuada. 3 propiedades, Ethan sonaba genuinamente confundido. Ashley, ¿de qué está hablando? Respiré hondo. Mi abuela me dejó 3 propiedades cuando murió, este apartamento, más otros 2 que generan ingresos por alquiler. Los mantuve en un fideicomiso separado, ya que eran bienes prematrimoniales. Y nunca me lo dijiste. El dolor en su voz era evidente. Podemos discutir eso más tarde, dije con firmeza. Ahora mismo, me gustaría saber si estabas al tanto de que tu madre traería un notario para hacerme firmar mi herencia mientras estás fuera de la ciudad. Otra pausa. Mamá, ¿qué estás haciendo? La compostura de Victoria flaqueó ligeramente. Estoy protegiendo a la familia, Ethan, como siempre lo he hecho. Estos activos deben gestionarse adecuadamente bajo el nombre de Miller. Te llamaré de vuelta, dijo Ethan abruptamente. Mamá, no hagas nada hasta que llegue a casa mañana. Después de que él colgó, la fachada amigable de Victoria desapareció por completo. Me has puesto en una posición muy incómoda, dijo fríamente, recogiendo su bolso. Ethan no siempre entiende lo que es necesario para la seguridad financiera a largo plazo. Tu secretismo sobre estos activos plantea serias preocupaciones sobre tu compromiso con este matrimonio. Me mantuve firme. Mi independencia financiera no es una amenaza para mi matrimonio. Mi abuela me enseñó el valor de mantener el control sobre lo que es mío. Victoria se levantó, indicándole al señor Thompson que guardara su maletín. Considera cuidadosamente lo que estás haciendo, Ashley. Los Miller tienen una cierta forma de manejar las finanzas familiares. Negarse a participar podría tener implicaciones para tu futuro con Ethan. ¿Estás amenazando mi matrimonio porque no entregaré mi herencia?, pregunté incrédula. Victoria se ajustó la chaqueta con pulcritud. Simplemente estoy señalando que la armonía en el matrimonio proviene de la alineación en asuntos importantes como las finanzas.
Ethan fue criado con ciertas expectativas. Mientras se dirigían hacia la puerta, Victoria se volvió con un último comentario. Piénsalo durante la noche. El señor Thompson estará disponible mañana si reconsideras. Sería una pena crear una tensión innecesaria por algo tan impersonal como la administración de propiedades. En el momento en que se fueron, llamé a mi abogado y le expliqué todo lo que había sucedido. Inmediatamente me aconsejó que documentara el incidente y me aseguró que mis activos estaban a salvo de este tipo de manipulación. Luego, llamé a la compañía de administración de propiedades de los 3 apartamentos y agregué medidas de seguridad adicionales. No se podían realizar cambios sin autenticación multifactor y verificación en persona. Mientras caminaba por el apartamento esa noche, sentí una extraña mezcla de ira, reivindicación y tristeza. Mi instinto de mantener mi herencia en privado se había justificado, pero ¿a qué costo para mi nuevo matrimonio? Ethan llegó a casa la tarde siguiente, en lugar de completar su semana completa en Chicago. Entró por la puerta luciendo exhausto, su cabello normalmente perfecto despeinado y con ojeras bajo los ojos. Deberías habérmelo dicho, fueron sus primeras palabras mientras dejaba su maleta empacada apresuradamente. Tienes razón, admití. Debería haberlo hecho. Pero eso no justifica lo que tu madre intentó hacer. Se dejó caer en el sofá, aflojándose la corbata. Mamá dijo que estaba tratando de ayudar. Dijo que incorporar tus propiedades al fideicomiso familiar las protegería de impuestos y posibles acreedores. ¿Mencionó la parte en la que ella y tu padre tendrían el control de mis activos? ¿O cómo investigó el patrimonio de mi abuela a nuestras espaldas? Ethan se pasó una mano por el cabello. Ella siempre ha sido protectora con las finanzas familiares. Cuando Olivia se casó con Mark, mamá hizo lo mismo, insistió en que consolidaran sus activos en el fideicomiso familiar. ¿Y lo hicieron? Él desvió la mirada. Eventualmente. Mark se resistió al principio, pero luego papá le ofreció un puesto en la empresa que venía con ciertos requisitos financieros. Las implicaciones se estaban volviendo más claras. Entonces, ¿tu familia usa la influencia financiera para controlar a tu hermana y a su esposo? No es control, protestó Ethan débilmente. Es seguridad. La familia Miller siempre ha operado de esta manera. Nuestra discusión continuó durante horas, girando en torno a los mismos puntos. Ethan se sentía traicionado porque yo había mantenido en secreto mi herencia, yo me sentía violada por la investigación y el intento de manipulación de Victoria. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder completamente nuestra posición. A la mañana siguiente, Victoria llamó a Ethan, no a mí, para ver cómo estábamos. Solo pude escuchar su lado de la conversación, pero estaba claro que ella continuaba con su campaña. Mamá, todavía estamos resolviendo las cosas. No creo que involucrar a papá ayude en este momento. Sí, entiendo la importancia de la seguridad familiar. Después de colgar, Ethan parecía derrotado. Ella no va a dejar esto así. Durante la semana siguiente, Victoria desplegó lo que llegué a considerar sus monos voladores. Primero vino la hermana de Ethan, Olivia, llegando sin previo aviso con pasteles y preocupación. Solo quería ver cómo estaban ustedes dos, dijo, sus ojos recorriendo nuestro apartamento como si evaluara su valor. Mamá mencionó que había cierta confusión sobre los arreglos financieros familiares. La mediación de Olivia consistió principalmente en compartir cómo ella y Mark finalmente habían visto la sabiduría de unirse al fideicomiso familiar. Simplemente facilita las cosas, insistió. Luchar contra mamá en asuntos financieros nunca termina bien. Luego vino George, el padre de Ethan, llamando para invitar a Ethan a un almuerzo de hombres, que se convirtió en una discusión de 3 horas sobre el futuro de Ethan en la empresa. Cuando Ethan regresó, su expresión era sombría. Están reestructurando el departamento creativo, dijo secamente. Mi puesto está siendo redefinido, con un recorte salarial significativo, a menos que asuma responsabilidades adicionales con clientes que requerirían muchos más viajes. Te están castigando por mi culpa, me di cuenta en voz alta. Ethan no lo negó. Papá dice que es solo negocios, pero el momento es bastante claro. La presión estaba afectando nuestro matrimonio. Comenzamos a dormir en habitaciones separadas. Las conversaciones se volvieron tensas, limitadas a lo necesario. Ethan comenzó a llegar a casa más tarde, alegando exigencias laborales pero oliendo ligeramente a whisky.
Una noche, después de una cena particularmente silenciosa, Ethan finalmente se sinceró. Sabes, esta no es la primera vez que mamá hace algo así, dijo en voz baja. Mi tía Debra, la hermana de papá, se casó contra los deseos de mamá. Había heredado algunas obras de arte valiosas de su abuela. Mamá intentó el mismo enfoque, insistiendo en que el arte debería ser, protegido, en el fideicomiso familiar. ¿Qué pasó? Ethan miró fijamente su copa de vino. La tía Debra se negó. De repente, el negocio de contratación del tío Chris perdió todas sus conexiones con los clientes corporativos de papá. Lucharon financieramente, finalmente se mudaron a Oregón. Rara vez los vemos ahora. Eso es terrible, dije, genuinamente sorprendida. ¿Tu madre dañó deliberadamente su sustento? Mamá diría que simplemente priorizó a los contratistas leales a la familia, respondió Ethan con una risa amarga. Pero sí, esencialmente. ¿Y estás de acuerdo con ese tipo de manipulación? Ethan finalmente me miró a los ojos. No, no lo estoy. Nunca lo he estado. Pero ha sido más fácil seguir la corriente que luchar contra ello. Hasta ahora. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, sugerí que intentáramos terapia de pareja. Para mi sorpresa, Ethan aceptó de inmediato. En nuestra primera sesión, la terapeuta nos ayudó a ver cómo el control financiero de Victoria era parte de un patrón más amplio, que afectaba a múltiples generaciones de la familia. Ethan reveló patrones que había observado durante su infancia, como su madre utilizaba el dinero familiar como zanahoria y palo, recompensando la sumisión y castigando la independencia. No quiero vivir así, admitió durante nuestra tercera sesión. Crecí viendo a papá ceder a las demandas de mamá para mantener la paz. Juré que nunca haría eso en mi propio matrimonio. ¿Qué quieres, Ethan?, preguntó la terapeuta. Él me miró, realmente me miró, por primera vez en semanas. Quiero una asociación. No un acuerdo financiero, no una fusión de negocios. Una verdadera asociación, basada en la confianza y el respeto. Incluso si eso significa enfrentarse a tu madre, potencialmente perder tu puesto en el negocio familiar. Ethan respiró hondo. ¿Incluso entonces? Esa noche, mientras yacíamos juntos en la cama por primera vez en semanas, tomé una decisión. Quiero mostrarte algo, dije, alcanzando mi computadora portátil. Abrí los archivos de las 3 propiedades, los documentos del fideicomiso, los estados de ingresos por alquiler, todo. Esto es lo que mi abuela me dejó, expliqué. Estos son los activos sobre los que tu madre intentó obtener el control. Ethan estudió los documentos en silencio, su expresión ilegible. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, su voz suave en lugar de acusatoria. Al principio, fue cautela. Relaciones pasadas me enseñaron a ser cuidadosa. Luego, después de conocer a tu familia, se convirtió en miedo. Vi cómo se usaba el dinero como control en tu familia, y quería mantener esto separado, a salvo. ¿Y ahora? Cerré la computadora portátil y tomé su mano. Ahora, quiero que resolvamos juntos cómo avanzamos, como socios. Al día siguiente, Ethan hizo algo que me sorprendió. Llamó a su madre y le pidió que viniera, sola. Es hora de que establezcamos algunos límites, me dijo mientras esperábamos su llegada. Victoria llegó exactamente a tiempo, como siempre, vestida impecablemente con un traje pantalón de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando Ethan abrió la puerta en lugar de mí. Ethan, cariño, lo saludó con besos al aire. Me alegro mucho de que hayas llamado. He estado preocupada por ti. Pasa, mamá, dijo él, con voz tranquila pero firme. Ashley y yo necesitamos hablar contigo. Habíamos arreglado la sala de estar deliberadamente, 2 sillas frente al sofá, creando un claro mensaje visual de que Ethan y yo estábamos unidos. Victoria lo notó de inmediato, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras tomaba asiento en el sofá. Espero que esto signifique que ambos han entrado en razón sobre el fideicomiso familiar, comenzó, dejando su bolso a su lado. En realidad, hemos tomado varias decisiones, respondió Ethan. Primero, la herencia de Ashley permanecerá en su fideicomiso separado, como pretendía su abuela. La expresión agradable de Victoria se endureció. Ethan,
No entiendes las complicaciones. Segundo, continuó él, interrumpiéndola con suavidad pero con firmeza, necesitamos establecer límites claros sobre los asuntos financieros familiares. Nuestro matrimonio es una asociación, no una fusión de negocios. Vi cómo la compostura de Victoria se desmoronaba aún más. Se volvió hacia mí, su voz adquiriendo un tono agudo. Has puesto a mi hijo en contra de su familia, después de todo lo que hemos hecho. Mamá, interrumpió Ethan de nuevo. Esto no se trata de Ashley contra la familia. Se trata de respeto. Investigaste las finanzas de mi esposa a nuestras espaldas. Trajiste un notario a nuestra casa mientras yo estaba fuera para presionarla a firmar su herencia. Ese no es un comportamiento aceptable. La máscara de Victoria finalmente se resquebrajó por completo. Esas propiedades deberían estar bajo control familiar. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer con esos activos? Solo la propiedad frente al mar podría usarse como garantía para la expansión del negocio que tu padre ha estado planeando durante años. Y ahí estaba, la verdadera motivación detrás de su plan. Investigaste las propiedades, dije, comprendiendo. Sabes exactamente lo que valen y para qué podrían usarse. Victoria no lo negó. La familia Miller ha trabajado durante generaciones para construir seguridad financiera. Cuando surgen oportunidades para fortalecer esa base, las aprovechamos. Así es como operan las familias exitosas. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que el negocio de papá necesita expandirse? Hay algo que no me estás contando sobre las finanzas de la empresa. La vacilación de Victoria nos lo dijo todo. Tu padre ha tomado algunas decisiones de inversión que no han funcionado como se esperaba. Nada serio, solo problemas temporales de flujo de efectivo. Deudas de juego, afirmó Ethan secamente. Papá está apostando de nuevo, ¿no es así? La forma en que los ojos de Victoria se abrieron confirmó la sospecha de Ethan. No son deudas de juego, insistió. George simplemente hizo algunas inversiones de alto riesgo que... Deja de mentir, mamá, dijo Ethan con cansancio. Sé del problema de papá desde la universidad. Encontré los pagarés en su escritorio cuando buscaba una grapadora. ¿Qué tan grave es esta vez? La fachada cuidadosamente construida de Victoria se derrumbó por completo. Casi $700.000, admitió en voz baja. La empresa está apalancada hasta el límite. Los bancos no concederán más crédito. Necesitamos una garantía para un préstamo puente hasta que lleguen algunos pagos de clientes el próximo trimestre. Intercambié una mirada con Ethan. De repente, el desesperado intento de Victoria por obtener el control de mis propiedades tenía perfecto sentido. Necesitaban mis activos para salvar el negocio familiar de los problemas de juego de George. ¿Por qué no simplemente pidieron ayuda?, dijo Ethan, su voz más suave ahora, en lugar de tratar de manipular y controlar la situación. Los Miller no piden ayuda, respondió Victoria con rigidez. Resolvemos nuestros propios problemas. Bueno, ese enfoque claramente no está funcionando, señalé. Y tratar de apoderarse de mi herencia no era la respuesta. Ethan tomó mi mano, apretándola suavemente antes de dirigirse nuevamente a su madre. Mamá, Ashley y yo estamos dispuestos a ayudar, pero en nuestros términos, no en los tuyos. La sorpresa en el rostro de Victoria fue casi cómica. ¿Ustedes ayudarían? Después de todo. Bajo ciertas condiciones, aclaré. Primero, George necesita ayuda profesional para su ludopatía. Ayuda real esta vez, no solo promesas de dejarlo. Segundo, continuó Ethan, dejo el negocio familiar. Me han ofrecido un puesto en Meridian Marketing, y lo voy a tomar. Victoria jadeó. No puedes dejar la empresa ahora. Te necesitamos. La empresa necesita reestructuración y gestión profesional, no nepotismo, respondió Ethan con firmeza. Y necesito construir mi propia carrera, separada de la dinámica familiar. Esbozamos nuestra propuesta, yo ofrecería una de mis propiedades, el apartamento del centro, como garantía para un préstamo para estabilizar la empresa mientras George recibía tratamiento. A cambio, Victoria respetaría nuestra independencia financiera, y George contrataría una gestión profesional para la empresa, en lugar de depender únicamente de la familia. Y una cosa más, añadió Ethan. Le debes una disculpa a Ashley. Una de verdad.
Victoria se quedó sentada en un silencio atónito durante varios momentos. Luego, para mi asombro, hizo algo que nunca esperé, comenzó a llorar. No lágrimas elegantes y controladas, sino sollozos genuinos que hacían temblar sus hombros. Todo se está desmoronando, admitió entre sollozos. George sigue prometiendo dejarlo, pero no lo hace. La empresa está perdiendo dinero a raudales. Olivia y Mark están hablando de mudarse a Seattle. Solo estaba tratando de mantener todo unido, de la única manera que sé. En ese momento, vi a Victoria no como la suegra manipuladora, sino como una mujer asustada, usando el control para enmascarar su miedo. No excusaba su comportamiento, pero me ayudó a entenderlo. Estamos ofreciendo un camino a seguir, dije, entregándole un pañuelo de papel. No una toma de control, sino una colaboración. ¿No es eso mejor que tratar de controlarlo todo tú misma? Durante las semanas siguientes, nuestra propuesta se convirtió en un plan. George inicialmente se resistió, pero finalmente aceptó el tratamiento cuando se enfrentó a la alternativa, la bancarrota y el escándalo público. Victoria luchó por renunciar al control, pero gradualmente aceptó los nuevos límites que establecimos. Ethan dejó el negocio familiar y prosperó en su nuevo puesto, llegando a casa lleno de energía en lugar de agotado. Continué administrando mis propiedades mientras trabajaba en la editorial, obteniendo finalmente el ascenso por el que había estado trabajando. Usamos el apartamento del centro como garantía para el préstamo, con acuerdos legales claros que protegían mi propiedad. Los ingresos por alquiler continuaron fluyendo a mi cuenta separada, aunque Ethan y yo éramos completamente transparentes el uno con el otro sobre nuestras respectivas finanzas. 3 meses después de nuestra confrontación, Victoria nos invitó a cenar. Fui con temor, pero me sorprendió encontrar una atmósfera diferente en la casa de los Miller. George, recién salido de su programa de tratamiento inicial, parecía más presente, menos distraído. Victoria había reemplazado su habitual hostilidad controladora con un intento torpe pero genuino de calidez. He estado pensando mucho, dijo mientras terminábamos el postre, sobre mi madre y cómo me crió para ver el dinero como seguridad y control. No era saludable entonces, y no es saludable ahora. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre, deslizándolo sobre la mesa hacia mí. Dentro había una carta formal de disculpa, junto con la escritura de una pequeña propiedad frente a la playa de la que nunca había oído hablar. Esta era la casa de campo de mi abuela, explicó Victoria. Me la dejó con instrucciones de pasarla a la siguiente generación cuando fuera el momento adecuado. Me gustaría que tú y Ethan la tuvieran. No en el fideicomiso familiar, sino como suya propia. Era una ofrenda de paz, un reconocimiento tangible de nuestra independencia. Ethan y yo aceptamos con genuina gratitud. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación con los Miller, no perfecto, no sin tensiones ocasionales, pero fundamentalmente cambiado para mejor. Mientras conducíamos a casa, Ethan tomó mi mano sobre la consola. Gracias por no renunciar a nosotros, dijo en voz baja, incluso cuando mi familia lo hizo casi imposible. Tu abuela te enseñó sobre la independencia financiera, continuó, y ahora tú le has enseñado a mi familia sobre la independencia emocional. Es un tipo diferente de herencia, pero igual de valiosa. Un año después de la confrontación con Victoria, Ethan y yo celebramos nuestro segundo aniversario de bodas pasando un fin de semana en la cabaña de playa que su madre nos había regalado. Sentados en el porche, viendo la puesta de sol, reflexionamos sobre todo lo que había cambiado. Nunca imaginé que estaríamos aquí, admití, acurrucada a su lado en el desgastado columpio del porche. No solo en esta cabaña, sino en este punto de nuestra relación con tu familia. Ethan asintió, con el brazo alrededor de mis hombros. A veces todavía no puedo creer lo diferentes que son las cosas. Papá lleva 6 meses sobrio, mamá realmente está viendo a un terapeuta, y a la empresa le va mejor bajo gestión profesional que nunca como una operación familiar. Los cambios habían sido realmente notables. George se había comprometido con su programa de recuperación, asistiendo a reuniones regularmente y trabajando con un terapeuta financiero para abordar los problemas subyacentes detrás de su ludopatía. Victoria había comenzado terapia a regañadientes por insistencia de George y estaba lentamente desentrañando generaciones de actitudes financieras poco saludables. Mientras tanto, Ethan había florecido en Meridian Marketing, su creatividad y ética de trabajo reconocidas con un ascenso a director creativo después de solo 8 meses.
Yo había recibido mi tan esperado ascenso en la editorial y ahora dirigía un equipo de editores junior. Mi cartera de propiedades también se había expandido. Con el apoyo entusiasta de Ethan, había utilizado parte de los ingresos del alquiler para comprar una pequeña cuarta propiedad, una casa para reformar que estábamos renovando juntos como proyecto de fin de semana. Los ingresos por alquiler de todas las propiedades ahora generaban un importante flujo de ingresos mensuales que parcialmente reinvertíamos y parcialmente ahorrábamos. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Ethan, besando la parte superior de mi cabeza. No solo has preservado su legado, sino que lo has construido. Creo que estaría más orgullosa de que mantuve mi independencia mientras construía una verdadera asociación, respondí. Eso es lo que ella realmente quería para mí, no solo seguridad financiera, sino la confianza para valerme por mis propios medios. Mirando hacia atrás, podía ver claramente las lecciones que habían surgido de nuestro difícil primer año de matrimonio. La independencia financiera en el matrimonio no se trata de secretismo o vidas separadas, se trata de respeto mutuo por la autonomía y las elecciones de cada persona. Ethan y yo ahora manteníamos una sana transparencia sobre nuestras finanzas mientras respetábamos la autoridad de toma de decisiones del otro. La protección legal importa, incluso con seres queridos. La previsión de mi abuela al establecer el fideicomiso me había proporcionado la base para resistir los intentos de manipulación de Victoria. Desde entonces, habíamos actualizado todos nuestros documentos legales para reflejar nuestra asociación mientras protegíamos nuestros activos individuales. Las dinámicas familiares son profundas y a menudo abarcan generaciones. El comportamiento controlador de Victoria no había surgido de la nada, era producto de su propia crianza y de los valores financieros inculcados por sus padres. Romper esos patrones requirió un esfuerzo consciente y ayuda profesional. La verdadera asociación requiere vulnerabilidad y confianza. Mi secretismo inicial, aunque comprensible dadas las circunstancias, había creado una tensión innecesaria. Ahora, Ethan y yo practicamos una honestidad radical tanto sobre las finanzas como sobre los sentimientos. Establecer límites saludables es esencial para que las relaciones familiares prosperen. Los límites claros que establecimos con Victoria y George en realidad habían mejorado nuestra relación con ellos, creando respeto donde antes solo había resentimiento y manipulación. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, pintando el cielo de brillantes naranjas y rosas, Ethan apretó mi mano. Tengo noticias, dijo, su voz con un toque de emoción. Meridian está lanzando una nueva división centrada en el marketing sin fines de lucro, y quieren que yo la dirija. Eso es increíble, exclamé, volviéndome hacia él. Ese es exactamente el tipo de trabajo que has estado queriendo hacer. Él asintió, sus ojos brillantes. Hay más. Conseguimos la cuenta de la Fundación Morgan. Quieren un cambio de marca completo para sus iniciativas educativas. Es un proyecto enorme, fácilmente de 6 cifras. Lo abracé con fuerza, genuinamente emocionada por su éxito. Estoy muy orgullosa de ti. Realmente has encontrado tu lugar allí. Yo también tengo noticias, dije después de un momento, mi corazón latiendo un poco más rápido. Me hice una prueba esta mañana. Vamos a tener un bebé. La alegría que se extendió por el rostro de Ethan fue todo lo que podría haber esperado. Mientras celebrábamos nuestra creciente familia, también discutimos cómo queríamos abordar las finanzas y la independencia con nuestro hijo. Quiero crear un fideicomiso para ellos, como hizo mi abuela conmigo, expliqué, algo que les dé seguridad pero también les enseñe independencia. Ethan estuvo de acuerdo con entusiasmo. Y les enseñaremos el valor tanto de la educación financiera como de los límites emocionales, lecciones que tu abuela te enseñó y que nosotros hemos tenido que aprender a las malas con mi familia. Durante los meses siguientes, a medida que avanzaba mi embarazo, pusimos estos planes en acción. Establecimos un fideicomiso para la educación y las necesidades futuras de nuestro hijo, al mismo tiempo que creamos un testamento detallado que especificaba cómo se administrarían nuestros respectivos activos. La reacción de Victoria a la noticia del embarazo había sido otro testimonio de su continuo crecimiento. En lugar de intentar controlar la situación con consejos no solicitados y ayuda financiera, simplemente había preguntado qué necesitábamos y cómo podía apoyarnos. Quiero ser un tipo diferente de abuela de lo que fui como madre, admitió durante un almuerzo sorprendentemente sincero. No quiero que mi nieto crezca temiendo cometer errores financieros o sintiendo que el amor está condicionado a la sumisión. A medida que se acercaba mi fecha de parto,
Ethan y yo también finalizamos los planes para una fundación benéfica a nombre de mi abuela Evelyn. La fundación proporcionaría educación financiera para mujeres jóvenes, ayudándolas a desarrollar la independencia y la confianza que habían sido tan importantes en mi propia vida. Es la manera perfecta de honrar su legado, dijo Ethan mientras firmábamos los documentos de la fundación, no solo preservando lo que ella construyó, sino extendiéndolo para ayudar a otros. Mirando hacia atrás en el viaje, desde aquellos tensos primeros días de matrimonio hasta donde estábamos ahora, sentí una inmensa gratitud por la previsión de mi abuela. Su herencia no solo había proporcionado seguridad financiera, sino también los medios para descubrir la verdadera fortaleza de mi matrimonio y el coraje para establecer límites saludables. El día que mi suegra apareció con un notario había sido un punto de crisis, pero, en última instancia, había forzado un crecimiento y un cambio necesarios para todos los involucrados. Los apartamentos en sí eran valiosos, pero las lecciones que nos habían enseñado eran la verdadera herencia. Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestro hijo al mundo, agradezco cada día haberme callado sobre esos 3 apartamentos, no porque el secreto en sí tenga valor, sino porque esa cautela inicial nos dio el tiempo y el espacio para construir una relación lo suficientemente fuerte como para resistir la verdad y transformar un desastre potencial en la base de un legado familiar genuinamente saludable. ¿Alguna vez has tenido que proteger algo que era legítimamente tuyo de alguien que se sentía con derecho a ello? ¿Cómo manejaste la situación? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas y construir independencia financiera. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, a veces la herencia más valiosa no es el dinero o la propiedad en sí, sino la sabiduría para protegerla y usarla sabiamente.